Hola amigos, aquí estamos una vez más con un mensaje de fe, esperanza y amor de la palabra de Dios para todos ustedes. Hoy con un tema de actualidad. Estamos pasando un tiempo de crisis en nuestra sociedad, en nuestra Argentina amada, y Dios nos está mostrando en los distintos grupos, en las distintas iglesias que hay que orar. Así que el tema de hoy es orando por mi país. Y para eso vamos a tomar algunos ejemplos de la palabra de Dios, del Viejo Testamento y algo del Nuevo también. Así que comenzamos con Isaías, Viejo Testamento, hace unos miles de años. Nos dice el capítulo 59 de Isaías: cualquier semejanza con la realidad actual es mera coincidencia. Dice, el derecho se retiró. Y un poquito más adelante dice que el derecho pereció, se murió, no hay derecho. La justicia se puso lejos, la verdad tropezó en la plaza, y después más adelante dice que fue detenida, la verdad fue detenida. Se quedó en la plaza, tropezó. La equidad no pudo venir, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. O sea, el que hizo lo bien, lo bueno, lo metieron preso. Esa era la situación allí cuando estaba Isaías. Ahora, vamos a ver esta situación y vamos a ver la respuesta de Dios en dos situaciones diferentes. En esta primera que mencionamos, yo ahí puse qué pasa cuando a Dios no le gusta cómo estamos obrando, ¿no? ¿Qué pasa? Sigue diciendo Isaías: lo vio Jehová. O sea, el Señor vio todo esto que estaba pasando en la sociedad, en su pueblo, en su nación. Y yo diría, y Dios ve lo que está pasando en Argentina, ¿no? Y no está nada contento, está enojado Dios. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiese quien se interpusiese. Dios quiere siempre, en todos los casos, que alguien doble sus rodillas y se ponga a orar. A través de la historia bíblica, a través de la historia de los países, a través de los avivamientos, siempre hubo alguien que dobló sus rodillas y oró. Siempre hay alguien que clamó. Y cuando hay alguien que clama, Dios responde. En algunos casos de una forma y en otros casos de otra. En este caso primero que vimos, dice, no había nadie que orara, no había nadie que se interponga, pero lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Y si vemos un poquito el contexto, acá nos damos cuenta por qué. ¿Por qué Dios obró a pesar de que nadie oraba? Nadie estaba preocupado por el tema ese, por la situación. Pero Dios tenía algo preparado. Y la respuesta viene en el Nuevo Testamento, que ahí en Isaías 59 nos da un pantallazo, nos hace una referencia. Por una cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero son dos versículos del capítulo 59 que sería bueno que los vean, porque en esos dos versículos se hace referencia al Salvador, al Mesías que vendría, a Jesucristo. Solo a través de Cristo hay salvación. O sea que tenemos una primera experiencia. Hay un pueblo corrompido, un pueblo que está mal, que no hay justicia, que no hay derecho, y Dios obra igual bendiciendo a ese pueblo y habla del Salvador. Y ahí tenemos una respuesta. Dios está obrando ya previendo que el Salvador va a venir. Vamos al segundo ejemplo. Este está en Ezequiel. Dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión.
cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. O sea, muy parecida a la situación anterior, muy similar, pero lo que es distinto es el resultado, ¿no? Y dice acá, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. En el caso anterior decía alguien que se interpusiese. Y acá dice que se pusieron la brecha delante de mí. O sea que está buscando lo mismo. Dios quiere que alguien se ponga delante del problema y delante de Dios. Y que le diga, Señor, ten misericordia, ten piedad, o que ore de alguna manera. Busqué alguien que hiciese vallado, que le ponga un vallado, una división al mal, que lo frene de alguna manera, que se ponga en la brecha delante de mí. En la brecha, o sea, si estábamos hablando de guerra, sería en la trinchera, que alguien se ponga en la trinchera para pelear a favor del pueblo, a favor de la nación, para que se corte toda corrupción y toda maldad. Dice, para que yo no la destruyese, pero no lo hallé. O sea, Dios está pidiendo que alguien interceda, pero Dios no encuentra a nadie que interceda. Igual que en el otro caso. Pero en el otro caso, Dios dice que Él obra por Él mismo. Ahora fíjense lo que pasa en el tiempo de Ezequiel. Por tanto, dice, derramé sobre ellos mi ira y con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Yo me pregunto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque en un caso hay respuesta de Dios, positiva, y en el otro caso hay juicio de Dios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en Cristo. La diferencia está en que en el primer caso Dios tenía un propósito. Dios quería que la gente confiara en el Salvador, en el Redentor, en el Mesías que iba a venir. Y si los hombres se oponían, Dios lo iba a salvar igual, porque Dios quería que Cristo viniera. En este caso, el juicio de Dios se cansó, llegó un punto que se cansó de la gente y dijo, bueno, basta. Ustedes no van a orar, no van a pedir, no van a interceder. Bueno, mi ira, la ira de Dios, cae sobre ese pueblo, los consume, y el camino de ellos, o sea, su propia maldad, cae sobre su propia cabeza. Vamos a ver un poquito nada más, por cuestiones de tiempo, de otros ejemplos. Antes de nacer Moisés, en el libro de Éxodo, dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Acá estamos hablando de la época cuando nace Moisés, había una persecución para el pueblo de Israel. Y el faraón, desesperado porque veía que crecía el pueblo de Israel cada vez más, dice, bueno, maten a toda criatura que nazca. Dice, pero las parteras, las mujeres, defendían la vida, no eran abortistas, defendían la vida y tenían temor de Dios. Entonces, vemos allí, ya en el Viejo Testamento, hace miles de años, que el faraón decreta el aborto, un aborto masivo, un aborto de todo un pueblo. Pero en medio de eso, estos sacrificios de sangre le dan autoridad al diablo para gobernar sobre un pueblo. Si se aprueba la ley del aborto en Argentina, vamos a tener serias dificultades, porque el diablo va a tener piedra libre basado en los sacrificios de sangre de los niños inocentes para poder hacer lo que se le dé la gana con toda la nación. Por eso estamos luchando
por los pro vida, para que esto no suceda. Fíjese, las parteras temieron a Dios. Las parteras querían la vida, eran pro vida las parteras. Ellas sabían que venía una maldición sobre el pueblo si ellas mataban a las criaturas. La ley de Dios decía, no matarás, y ellas la querían cumplir a rajatabla. Entonces, tenemos aquí el caso de Moisés. El faraón dice, mátenlos. Como no le funcionó el tema, dijo, bueno, tírenlos al río. Todo varón que nazca lo tiran al río, porque las parteras los hacían nacer. Decían, no, cuando nosotros llegamos ya nació, ya está nacido. Entonces tírenlo al río. Si es varón lo tiran al río, si es mujer no. Y esto fue lo que provocó que Moisés fuera bendecido. O sea, el diablo quiere destruir, pero dentro de la prueba, dentro de la desgracia, Dios obra y rescata a Moisés y hace que la hija del faraón lo descubra en ese canastito, que de ahí viene el nombre de Moisés, y que lo tome como si fuera un hijo propio. Sigo con otro ejemplo cortito. Dice Deuteronomio, ¿podría perseguir uno a 1000? O sea, está hablando de un caso de guerra. Y dice, si yo tengo autoridad para combatir contra 1000, dice, 2 pueden hacer huir a 10.000. O sea, esto es potencia, se potencia. Cuando oramos solos, estamos orando y podemos tener un resultado. Pero si los que oramos somos 2, esto se potencia y ya no tenemos un resultado. Acá dice, de 1000 pasa a 10.000. Si uno puede ganar a 1000, 2 pueden ganar a 10.000. O sea, 3 pueden ganar a 100.000. Es potencia, es exponencial el resultado. Fíjense, hablábamos de Moisés. Dios lo llama a Moisés. ¿Y cómo lo llama? A través de la zarza ardiente que muchos conocemos ya, la historia. Y Dios le dice a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores. He conocido sus angustias. He conocido sus angustias. O sea, Dios les está diciendo, yo escuché que estaban afligidos, yo escuché que estaban clamando, yo escuché que estaban angustiados y he descendido para librarlos. O sea, la oración, ¿cómo tiene que ser nuestra oración para bendecir a la Argentina? Primero, no de a 1, sino de a 2 mínimo. ¿Qué pasaría si en vez de 2 oramos en todas las iglesias del país? ¿Qué pasaría si nos unimos en oración cientos y miles de cristianos para clamar, como dice aquí, para afligirnos delante de Dios, para mostrarle a Dios nuestras angustias? La historia bíblica nos dice que Dios oyó y Dios obró. Dios descendió para librarlos. Oración no es una obligación. Cuando hacemos un ayuno o una oración, no tenemos que hacerlo porque se debe hacer, sino que es un privilegio. Orar es un privilegio. Queridos, dice Jesús, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. No dice tengan fe en lo que vamos a hacer, tengan fe en el programa, tengan fe en el pastor, tengan fe, no sé, en el presidente de la nación. No, tengan fe en Dios. O sea, una de las condiciones es no orar solo, orar en acuerdo, orar muchos juntos. La otra condición es orar con fe en Dios.
Y acá dice otra cosa más. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis que os será hecho. O sea, tenemos que permanecer en el Señor. Permanecer. Quiere decir no estar flotando, divagando por ahí. Voy a la iglesia, no voy. Tal vez la semana que viene. No, pero esta semana voy a ir a otra iglesia. No. Permanecemos en la iglesia local donde el Señor nos puso, en el Señor, y la palabra, y mis palabras, dice, permanece. Si estamos en esta condición, Dios nos dice, a través de Jesús, que todo lo que pidamos será hecho. Otro versículo del Nuevo Testamento. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, Dios lo hace. Es por lo que decíamos recién. Dos se tienen que poner de acuerdo. Si uno hace escapar a 1000, dos van a hacer escapar a 10.000. Entonces nos ponemos de acuerdo para orar por Argentina. Hay muchos planes. Ahora viene estos 21 días que los pastores de la provincia están organizando. Después vamos a tener los 40 días de ayuno y oración por la Argentina que está... Argentina Oramos por Vos lo está llevando adelante. En fin, y para casi terminar, yo digo, ¿cómo oraba el Señor? Y acá tengo dos versículos, ¿no? Yo acá puse Marcos 1:35, pero además Lucas 6:12 dice lo mismo. Les leo Lucas. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea, Jesús oraba a solas en una montaña y se quedaba toda la noche. Cuando tenía algo importante para hacer, no le importaba descansar, él se iba a orar. Y fíjense, en este pasaje de Marcos 1:35, dice, levantándose muy de mañana. Encontré en internet un lugar donde se comparan 19 versiones distintas de la Biblia de este mismo pasaje. Y yo hice una especie de resumencito, siempre de Marcos 1:35. En algunos dice muy de mañana, en otros dice muy de madrugada y en otros dice muy temprano. O sea, no queda duda, de madrugada, de mañana, muy temprano. Y en el de Lucas dice de noche. O sea, hay que orar siempre. Esa es la respuesta. Segundo, dice, siendo aún muy oscuro, la versión esta que es la Reina Valera 60. En otras versiones dice, aún de noche. En otras dice, estaba oscuro todavía. En otra versión dice, antes del amanecer. O sea, el Señor Jesús oraba en la soledad, en la quietud, empezaba tempranito, bien en la mañana, cuando todavía era de noche, y ya estaba clamando. Sigue diciendo, salió y se fue a un lugar desierto. En otras versiones dice, salió de la casa, en otra dice que salió, que fue, en otra dice que salió de la ciudad. Y fíjense, ¿a dónde se fue? Se fue a un lugar solitario. En esta versión dice al desierto. En otra versión dice a un lugar aislado, a un lugar apartado. Es interesante comparar diferentes versiones porque con distintas palabras nos están diciendo lo mismo. Jesús oraba en un lugar apartado, solitario, solo él con el Padre, fuera de la casa, fuera del lugar donde estaba siempre, y allí oraba. El Señor oraba. ¿Y nosotros dónde estamos orando? ¿Cuál es nuestro cuarto de guerra? Hay una película muy linda que se llama Cuarto de Guerra. ¿Cuál es nuestro cuarto de guerra? ¿Dónde batallamos en oración por el Señor? Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que tener ese lugar a donde orar. Querido amigo, querido
oyente, yo te invito a que te unas en oración por Argentina. Este tiempo de crisis va a pasar. Los gobiernos serán mejores, serán peores, será el que está, será el que venga, pero si nosotros oramos y clamamos en unidad, todos juntos, y pedimos al Señor que bendiga a la Argentina, el Señor va a bendecir a Argentina. Estamos seguros de eso. Si querés contactarte con nuestro ministerio, acá te dejamos los datos, y por las dudas ya te vamos pidiendo que vayas reservando la fecha. El domingo 17 de noviembre vamos a estar en Saavedra, en el Club Estudiantes del Norte. Nos despedimos con una oración diciendo: Señor y Padre, gracias por Jesucristo. Gracias porque a través de Jesucristo podemos orar y clamar y saber que vos nos estás escuchando y que vas a responder nuestras oraciones. Padre, te bendecimos, te adoramos y te rogamos que bendigas nuestra nación. Señor, que vos pongas y saques los gobernantes que vos quieras, Señor. No los que nosotros querramos, sino los que vos quieras. Que vos pongas gente con temor de Dios. Que vos pongas gente con principios y valores de acuerdo al corazón de Dios. Señor, gracias porque sabemos que vos lo vas a hacer. Y ahora, mi querido amigo, te despedimos con la bendición de siempre. Que el Señor te bendiga y te guarde, hoy y siempre.